Buenas tardes. El Centro Cultural del Banco de la República de Cúcuta les da la bienvenida a la actividad de hoy. En esta tarde tendremos la conferencia titulada Artistas Norte Santanderianos en clave de abstracción, Beatriz Daza y Jorge Riveros, que será impartida por Leonardo Caballero Pisa y Martín Camargo Flores. Aprovechamos esta ocasión para invitarlos a nuestra siguiente conferencia el próximo jueves 29 a las 5 de la tarde con Marta Rosas Guevara, y que será titulada De extraños frutos y rebeliones, apunte sobre una revolución no televisada, como apoya la exposición Todo el poder para el pueblo. Para hoy tenemos a Leonardo Caballero Pisa, historiador y maestro en Bellas Artes de la Universidad Industrial de Santander y magíster en Artes, Cultura y Lenguajes por la Universidad Federal de Juiz de Fora, y a Martín Alonso Camargo Flores, filósofo y magíster en Semiótica de la Universidad Industrial de Santander. Ambos académicos han realizado de manera colaborativa investigaciones sobre los artistas de los Santanderes interesados en el reconocimiento de otros nombres en el plano de la historia del arte regional y su presencia en el panorama colombiano. En su conferencia nos recalcan nombres de artistas que, por aquello de la amnesia histórica, tienden a no estar presentes en aquellas personas que tienen un vínculo estrecho con el arte, pero que se muestran atentos a la información requerida para conocerlos. Beatriz Daza, quien nació en Pamplona en 1927 y murió en Cali en el 68, y Jorge Riveros, nacido en Ocaña en 1934, son dos de esos artistas que desde las décadas del 50 y 60, respectivamente, inscribieron sus trabajos en el horizonte, las preocupaciones y los problemas suscitados por los lenguajes y dialectos del arte abstracto. Cada uno de ellos, ya fuese mediante la cerámica, la pintura o una mezcla de ambas, lograron articular formas mediante las que dieron respuestas muy personales a una voluntad formal y semántica que amerita el que se vuelva a implementar procesos interpretativos desde el presente. Por ese motivo, con esta conferencia no solo buscan volver a algunos aspectos biográficos e históricos que les permitan a los asistentes o espectadores hacerse una imagen de Daza y Riveros, sino que también tiene como propósito presentar algunos indicios que a largo plazo sean susceptibles de abrir senderos por los que nuevos espectadores e intérpretes lleguen a interesarse en los significados y fuerzas que dinamizan sus obras. Le recordamos a todos los espectadores que para comentarios y preguntas pueden escribirlos en el chat de la plataforma o en los comentarios de Facebook. Leonardo y Martín, buenas tardes y bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí presentes en esta conferencia, que hace parte como de un ciclo de conferencias que hemos venido realizando con Martín gracias a la gestión del Banco de la República, las cuales pues han surgido a partir de una investigación también realizada en la misma colección de arte del Banco de la República. Entonces, hoy hablaremos, como ya lo dijo Julián, hablaremos de dos artistas norte santanderianos, más que todo como de sus trayectorias de vida, sobre su obra y pues claramente como su importancia, ¿no? Dentro de esa historia del arte regional y esa historia del arte colombiano. Entonces voy a compartirles aquí la presentación que hemos preparado. Y pues empezaremos entonces dialogando con Martín y pues como siempre, digamos en el Facebook Live. Y bueno, y por aquí quienes están por Webex pueden pues enviar también sus preguntas. Entonces, eh, artistas norte santanderianos en clave de abstracción, Beatriz Daza. Artistas norte santanderianos en clave de abstracción, Beatriz Daza y Jorge Riveros. Entonces, digamos que para comenzar aquí con esta parte Hola de Beatriz Leonardo, Daza. ¿me Hola escucha? Martín. Sí, Sí, es que señor, estaba fuerte y teniendo claro. problemas con el audio. Espéreme un segundo. Vale, ya lo escucho bien. ¿Se escucha bien? Listo. ¿Ahora sí? Sí, se escucha bien.
Listo, bueno. Hola, Leonardo, qué pena estar ahí como un poquito tan distraído, pero bueno. Sí, Leonardo, me gustaría antes de que entráramos a Beatriz Daza, yo había reflexionado un poco sobre el título. ¿En qué sentido? En que, pues, ¿por qué clave de abstracción? ¿Sí? Y pues bueno, me puse a buscar clave, la palabra clave viene del latín clavis, que es una llave que sirve para abrir un cerrojo, para abrir algo. Y entonces la invitación que yo pensaba hacerle a los que nos están escuchando es que vayan y forjen una llave cada uno para tratar de acceder a estas obras. La inspiración me vino de un cuento de los hermanos Grimm, La llave de oro, que se publicó por primera vez en 1812, donde un niño está en el invierno y empieza está buscando leña y desea hacer una hoguera y esto empieza a cavar para quitar la nieve para que los troncos se quemen. Encuentra esta llave de oro y dice, bueno, si hay una llave debe haber un cofre. Sigue buscando, encuentra el cofre, lo abre, pero el cuento tiene, lo curioso del cuento es que cuando lo abre no nos dice más el cuento, dice, habrá que esperar que encuentra. Y eso es un poco lo que acá estábamos pensando con estos dos artistas, Beatriz Daza y Jorge Rivero. Vamos a ver qué encontramos, que los que nos están escuchando se arriesguen un poco a buscar tomar estas obras como un cofre, que cuando se abren tienen sentidos, significados, fuerzas que las dinamizan y que son muy vigentes para nuestro momento, ¿no? O sea, que podemos establecer un diálogo. Es un poco esa la invitación, yo quería empezar con eso. Y abstracción, pues básicamente es un término que quiere decir alejarse, sustraer, separar. Entonces, por ejemplo, cuando uno abstrae la forma del color, cuando uno separa las líneas, por ejemplo, del dibujo, del contenido cromático. Pero acá pues pensamos que también estos artistas tienen algo que nos llamó mucho la atención y es que se alejaron un poco, o sea, fueron artistas muy contundentes porque se alejaron de lo dado en su época. Beatriz Daza, por ejemplo, con la cerámica, expandió las fronteras de lo artístico, trabajando desde la cerámica misma con aspectos como muy utilitarios en algunos momentos. Y bueno, hicieron otros movimientos que es lo que queremos ahorita presentar. ¿Listo? Listo, ya tenemos las llaves entonces. Vamos entonces aquí con nuestra primera lámina. Eh, vamos a comenzar entonces hablando, como lo indica el título de la conferencia, un poco sobre Beatriz Daza, artista pamplonesa, eh, quien pues murió muy joven realmente en un accidente de tránsito cuando se dirigía a Cali a una exposición en el Museo La Tertulia, ¿no? Creo que iba como al Museo La Tertulia en Cali y bueno, entonces pues realmente lo que tenemos de la obra de esta artista es como 10 años de trayectoria artística, pero que fueron como unos años bien provechosos en el sentido de que pues hubo bastante producción artística o bastante participación en los diferentes escenarios de la década de los 60 y pues de esta manera ella pues dejó como un legado, ¿no? Como contemplar o llevar al campo de las artes plásticas y visuales de la Colombia, del arte colombiano de la década de los 60, llevar la cerámica a estos lugares, ¿no? A la interpretación y como a su propuesta que pues realmente tuvo que ver más también como con su historia familiar, con sus historias de vida y con el contexto de su propia familia. Martín. Sí, Sí, exacto. listo, ya. Listo. Ujú. Lo que decía Leonardo es verdad y por eso esta es la primera imagen que traemos, que es una obra, digamos que no es de las primeras que hace, es de 1966, pero esto es relevante porque miremos en qué consiste la obra. Son fragmentos de cerámica y diversos materiales sobre yeso. ¿Sí o no, Leonardo? ¿Estamos bien con esa descripción? Pero Sí, la cerámica no es tan ingenua como la vemos porque ¿qué vemos allí? Vemos un plato y en ese plato hay un nombre. ¿Cuál es ese nombre? ¿De quién es ese plato?
¿Por qué lo incluyó en esa obra? ¿Por qué está, digamos que fragmentada la obra? Y la historia en realidad es pues bastante interesante. Ese plato le perteneció a la esposa del expresidente Ramón González Valencia. Esto, ¿qué pasa? Pues Beatriz Daza, sus padres estaban, bueno, ahí en esto, sus padres eran Fernando Daza y Carmen González. Carmen González, pues por el apellido González empezamos a establecer la relación con Ramón González Valencia, la esposa del presidente en ese momento, y él mandaron a hacer una vajilla en París con los nombres del presidente, pero esta tiene el nombre de ella, Antonia Ferrero de González. Entonces uno pues se pregunta, ¿y por qué aparece ese nombre, no? ¿Por qué aparece el nombre de ella? Y lo que uno empieza a pensar es que era una vajilla no solo personalizada, sino que algunas piezas estaban destinadas solamente al uso femenino. Por ejemplo, estas piezas que son de un juego de té. Cuando Beatriz Daza recibe como en parte de la herencia uno de estos juegos, decide destruir los objetos y llevarlos a esta obra. Vamos acá hay una cita que tenemos que es de Alberto Moreno, que le concedió una entrevista a Julián Serna para uno de los artículos que escribió en el libro Beatriz Daza hace mucho tiempo. Alberto Moreno, que era la pareja de Beatriz Daza, nos cuenta lo siguiente sobre estas cerámicas. Dice, uno de los cuentos que le puedo decir sobre la historia de Beatriz es de sus famosos relieves. Beatriz era nieta de un dictador colombiano, Ramón González Valencia, y el tipo tiene la osadía de mandar a hacer una vajilla de la presidencia de la República en París, pero no dice presidencia de la República, que es lo que uno esperaría con los fondos públicos, ¿no? Que de algún modo esas piezas quedaran para los siguientes presidentes y no lo hizo a nombre de su propia familia. Los platos todos decían presidencia de la República, de Colombia, González y señora. Beatriz pues hereda unos cuantos y decide estallarlos para hacer sus relieves. Entonces uno se pregunta por qué hizo el artista esto y básicamente pues la respuesta podría ser que fue un gesto antiaristocrático con la intención de alejarse de esos signos de distinción social que tanto han marcado a Colombia, donde se separa pues digamos la gente de bien de la gente que no lo es tanto, y que se refleja en el conservadurismo simbólico y político. Entonces la porcelana como una forma a través de la cual ella cifra una serie o proyecta una serie de significados y decide romperlos y fragmentarlos para esta obra. Sí. Sí, efectivamente, este acto de destruir, digamos que podríamos como contemplarlo, ¿no? Dentro de una práctica artística que no va como a la creación de la cerámica como tal, como sentarse, hacer el modelado, el moldeado, llevarlo al horno, quemarlo, etcétera. Digamos que este proceso sí se hacía con otras piezas, pero que en esta en específico que realmente se trataba era de apropiar, ¿no? De apropiar esa historia familiar por medio de estos objetos, ¿sí? Que hay que recordar también este libro, que es la historia social de las cosas, ¿no? Entonces, cómo estos objetos van cargando allí mismo, como esa parte de la familia y cómo también al mismo tiempo esta destrucción habla como también como de un nacimiento o habla también como de esta idea como de ir en contra de la tradición familiar, pero no como creando un nuevo objeto, sino más bien destruyéndolo, yendo en contra de él. Y es muy interesante cómo Alberto Moreno lo cataloga como dentro de relieves, ¿sí? No se coloca como entre una escultura, tampoco se coloca como entre una pintura, la artista igual también pintó, sino como un relieve, ¿no? Como volviendo también un poco a estos conceptos como renacentistas o como esos conceptos que manejan la historia del arte o el arte clásico, ¿no? De catalogar, bueno, relieve, alto relieve, bajo relieve. Entonces es muy interesante también como pensar en cómo catalogarla al artista desde la plasticidad, ¿no? Desde lo que ella hacía, a partir un poco como desde la lectura de estos términos.
Sí, perfecto. Y pues el título, ¿no? Hace mucho tiempo. O sea, también marcar una distancia con su familia y con ese legado, digamos que conservador y aristocrático del cual ella hacía parte. Daza, no nos olvidemos que el otro apellido tiene que ver con el famoso Camilo Daza. Él es pionero de la aviación acá en Colombia y pues norte de Santander. Así Leonardo, es. si quiere, podemos mirar la siguiente diapositiva. Esta diapositiva a mí me gusta mucho por una razón, aunque no tiene que ver directamente con DASA, pero queríamos hacer un vínculo con el archivo que estamos trabajando. Y es el siguiente. Beatriz Daza, entre 1945 y el 47, estudió arte y decoración en la Universidad Javeriana. Y lo curioso es que era una carrera eminentemente femenina, como dice Lucy Tejada también en otra entrevista a Julián Serna. Lo que se hacía en esa carrera era pintar muebles, paisajes y pintar de todo. Lo que se hacía era una cosa ya como mandada a recoger. ¿Por qué razón? Pues porque era como, pensemos que el proyecto de grado de Beatriz Daza fue presentar la decoración completa de un hotel, con todo lo que se necesitaba, pero era un arte, digamos que utilitario, un arte funcional. Podría ser que las mujeres no podían realizar ese arte autónomo que se afirma por sí mismo. Y es un poco curioso porque esto es lo que encontramos en esta diapositiva. Leonardo conoce un poco mejor esto, la historia sobre la Universidad Femenina de Santander. Sí, digamos que aquí en este punto es importante, bueno, es importante como aclarar algunas cosas que Martín nos comenta. Bueno, esto, digamos, hoy en día, o bueno, hace mucho tiempo se conoce como este tipo de la decoración, del objeto utilitario, sí, como de estas cosas, como lo que son las artes aplicadas, ¿no? Entonces, estas artes aplicadas, de alguna manera, digamos, en algunos programas actuales de artes plásticas, de artes visuales, digamos que habla un poco de que el campo de acción del artista también pueden ser las artes aplicadas, ¿no? Que involucra como esta parte de la creatividad con, digamos, el diseño o la creación de estos objetos utilitarios, ¿no? Eh, y pues lo que aquí es muy interesante ver es que digamos que la educación artística en Santander y norte de Santander pues ha sido muy similar. Apenas tuvo la creación de un programa de artes plásticas ya en la década de los 2000, ¿no? Primero fue aquí en Bucaramanga, en la UIS, con la carrera de Bellas Artes, y después en la Universidad de Pamplona, más o menos por la misma fecha, o 2002. Ahorita Martín me ayuda. Pero entonces digamos que fue solo hasta la entrada del siglo XXI que aquí tuvimos la posibilidad de tener como programas estables de formación artística a nivel profesional. Hubo unos intentos aquí en Bucaramanga con una universidad, pero al final tuvo que cerrar y pues tuvieron que terminar el pregrado en otra, en Bogotá o en otra sede de la misma universidad. Pero sí llama la atención de que, digamos, dentro de una universidad como tal, ¿sí? Existía aquí en Santander, por ejemplo, el DICAS, que es la División de Cultura Artística de Santander, donde se daban cursos no formales, algo así como la actual EMA, y también pues en Ocaña, norte de Santander, había también una escuela de artistas, ¿no? Que actualmente está adscrita a la Francisco de Paula Santander. Entonces, es interesante ver cómo en la Universidad Femenina de Santander, cuando ella se crea, la Universidad Femenina de Santander es una universidad creada con carreras de salud, con trabajo social y con la carrera de delineante de arquitectura y arte y decoración. Entonces, es como encasillar, como colocar entonces como que el nombre de Universidad Femenina, digamos, para la época estaban destinadas estas carreras de salud a las mujeres, pero a la vez se aprovechó entonces para involucrar como esta práctica de que las mujeres hacen entonces un arte decorativo y como los hombres entonces sí van a tener como, pues no se crea, no es que vayan a tener aquí en Santander porque igual no había oportunidad de formación profesional, pero no se crea como una carrera específica para los hombres, ¿sí? Pero a las mujeres sí se les da este lugar de la decoración. Entonces es bastante importante contemplar esto porque en Bogotá, donde estudió Beatriz Daza, pues existía lo mismo. De todas formas, pues
Para la época, igual Beatriz González estudió en la Universidad de los Andes, estudió su carrera en arte también, pero era solamente, era artes plásticas, ¿no? Y digamos que el enfoque sí de arte y decoración sí siempre fue como muy femenino y muy hacia las mujeres. Entonces, esta parte de la educación es muy importante porque Martín y yo consideramos que pudo marcar una gran generación de mujeres artistas, pero pues como dice coloquialmente, se les salió de las manos porque al fin y al cabo Beatriz González, Lucy Tejada, Beatriz González no, Beatriz Daza, y otras artistas, pues mismo que se hubiesen formado en esta carrera como netamente como decorativa o de las artes aplicadas, de todas maneras, pues se lanzaron al campo de las artes plásticas, del arte contemporáneo o del arte que se estaba dando en la época y tuvieron su participación y su auge en escenarios artísticos, ¿no? Entonces es bastante curioso cómo, digamos, hay como una desobediencia, digamos, de hacer una tesis, de decorar la tesis de un hotel, a participar activamente en diferentes escenarios artísticos del país. Exacto, Leonardo, es verdad. Me llama mucho la atención también que precisamente el problema ¿de qué? De distinguir entre lo utilitario y decorativo respecto a un arte masculino que podía afirmarse en sí mismo estéticamente, ¿no? O sea, como que, y eso es algo que sí es una oposición que va a marcar mucho el trabajo que viene ahorita de Beatriz Daza, porque la pregunta por la cerámica es cómo hacer que la cerámica sea artística, que es de algún modo que pierda un poco su función y su vínculo con lo funcional, sin que sea decorativa y que se afirme como objeto estético. Entonces, ese va a ser los elogios que uno va a encontrar respecto a las obras de Beatriz Daza ahorita, ¿no? A continuación, como vamos a ver, que Sí, decía, no deja de ser cerámica, pero es arte. ¿Y cómo hacemos para llegar hasta allá? sí, y eso, o sea, eso continúa siendo, no sé, como una desobediencia, porque igual, pues actualmente encontramos también en el campo de las artes plásticas y todo lo demás, pues gente formada en diferentes áreas del diseño y de las artes, y eso pues hace más enriquecedor la dinámica. Aquí tenemos esta fotografía, pues que es como hablando un poco, ¿no? Que fue, recordando que fue en 1963 que inició la Universidad Femenina de Santander y que más adelante la Universidad Industrial de Santander la adoptaría, ¿no? Todo lo que digamos que básicamente la actualmente Facultad de Salud de la UIS, pues en parte fue acogida, fue como la acogida de la Universidad Femenina de Santander, además también pues del trabajo social y del trabajo delineante de arquitectura, que era como otra carrera orientada a las artes, ¿no? Entonces tenemos aquí ya como unas fotografías de la primera exposición individual de Beatriz Daza, que se realizó en la Sociedad Económica Amigos del País de Bogotá, donde pues hubo una exposición de vasijas y esculturas figurativas, ¿no? Marta Traba va a llamar la obra de esta exposición de Beatriz Daza, la va a catalogar en la crítica que pues, se hacía como en la prensa y todo esto, como cerámicas, y Elisa Mujica, otra crítica, la va a tomar como una exposición de cerámica. Entonces, pues digamos que la obra de Daza siempre fue como insertada entonces en ese término de cerámica, a pesar pues de que también ella usaba diferentes técnicas, hacía collage y hacía diferentes como posibilidades, ¿no? Plásticas, matéricas en sus exploraciones, porque no era, como ya dijimos aquí, no era únicamente hacer o crear la cerámica, sino también destruir la que ya teníamos. Esta exposición fue realizada en el 1959. Y, Exacto. Sí, uh-huh, Leonardo. No, el y que me llama la atención un poco es ver las dos imágenes porque Beatriz Daza también hizo cerámicas funcionales, hizo platos, hizo tazones, hizo tazas, pero acá vemos un poco ese contraste porque vemos también la cabeza de rey, que es una pieza que está más cercana a lo escultórico
Y a este respecto, como decía Leonardo, en este catálogo, Marta Traba se preguntaba, ¿cómo se hace para que la cerámica se transforme sin ser pintura o sin querer imitar a la pintura o a la escultura, ¿no? O sea, sin perder su propio medio? Y este es un término que es muy constante en estas discusiones y es el medio de la cerámica, que la distingue de la escultura y la pintura. Ella sostiene que, pues, para no perder su naturaleza específica, tendría que afirmarse más allá del utilitario, más allá de los platos, pocillos, por ejemplo, pero vinculando la materialidad de la arcilla a los colores y al tiempo. A mí me da la impresión que las discusiones sobre, como decía Leonardo, el tiempo de crear la pieza, hornearla, bueno, colocarle los esmaltes, los colores, hornearla y exponer. Esa temporalidad de moldear, colorear, coser y poner a cocinar el objeto y exponer y someterlo al fuego, como dice también Mujica, es lo que hace que la cerámica sea precisamente esto, algo que se separe un poco de la escultura y la pintura. Claro, y es que es como todo ese proceso que tiene la cerámica y pues que siempre nosotros vamos a asociar la cerámica como con los platos, con la comida, con esto utilitario que tiene la propia cerámica. Entonces sí resulta bastante chévere como yo le diría que se puede catalogar como un proceso y un antiproceso del quehacer cerámico. Y eso es lo que va a colocar Beatriz Daza en el plano de las artes, ¿no? Cómo entonces crear y destruir, pues crear destruyendo y como esta dinámica, ¿no? En sus procesos. Sí, miren, acá tenemos esa pieza que es el crisol para Prometeo, que por cierto, Leonardo, recuérdeme, esta ganó un premio en un salón nacional de artistas colombianos, ¿no? Sí, Esto bueno, no tengo aquí el libro, pero sí, es que, bueno, y está, es que eso también es sí, importante, Martín. 1962, Sí, en el 63, perdón, sí, ganó, pero fíjense lo que estábamos señalando un poco. Esto es un objeto que uno podría identificar como una vasija, ¿no? Pero lo que insistía un poco Marta Traba era que es una vasija no utilitaria y que se enfoca sobre todo es en eso, en las texturas, en los colores, en la superficie. Es una vasija que no lo es. Y ese juego de ser y no ser es lo que precisamente parece que debía ser la cerámica en ese momento para ser moderna. Algo que a mí me gusta mucho de este trabajo y citando a Mujica, como decía Leonardo, es que los jarrones también tienen como connotaciones un poco telúricas, como montañosas, como vinculadas a la tierra, y ella lo señala, lo vincula directamente con la creación del mundo. Dice algo así, compara a los artistas con Dios, dice, así como la historia bíblica de la creación del ser humano propone una relación con el barro, los artistas juegan amorosamente a transmitirle esa energía a las obras y esto es una energía que se vincula con la alquimia, pero también con la posibilidad del error. ¿Por qué razón? Porque así como el fuego puede ser domado por el artista, también puede jugar en su contra y destruir la obra, como decía Leonardo ahorita, también como cuando Beatriz Daza destruye las porcelanas que recibe, el juego de té. Ese juego de crear y destruir está tal vez vinculado con eso de ser y no ser de la cerámica. exactamente. Y además, ahorita que mencionabas lo del Premio Salón Nacional de Artistas, es importante cómo, o sea, es muy chévere cómo el propio quehacer artístico, la propia práctica artística, ella va como formando y generando sus propios escenarios. ¿En qué sentido? En que gracias a artistas como Beatriz Daza y como otras artistas ceramistas, entonces, digamos que por un momento, existe en el Salón Nacional de Artistas, organizado por en ese entonces organizado por Cultura o por el Ministerio de Educación y Cultura, digamos, existía como una categoría técnica mixta, ¿no? Donde entraba todo lo que no era ni pintura, ni dibujo, ni grabado, o escultura. Pero después entonces se empezó a contemplar y se creó entonces, se van creando como las propias categorías. Entonces se crea la categoría de cerámica. Entonces esta categoría de cerámica pues empieza a tener su auge, su posicionamiento y todo lo demás.
ya pues ahorita el sistema de premios y todo el Salón Nacional de Artistas pues siempre va como en constante modificación, en constante alimentación, pero sí es bastante chévere saber cómo a partir de la propuesta de los propios artistas, de las propias artistas como colectivo, genera entonces como esos espacios y esos reconocimientos dentro de estos escenarios, ¿no? Digamos que son escenarios que legitiman o que valían de alguna parte, visibilizan a los artistas, pero también es como el propio movimiento el que hace que se creen estos escenarios, que se cree entonces un premio de cerámica, por ejemplo. Exacto. Y pues sí, como dices Leonardo, en el Salón de Artistas Colombianos se crea esa categoría. Yo sospecho que también la forma de hablar de cerámica artística en relación con Beatriz Daza y otros artistas posteriores es pensar que el barro no está allí para recibir una forma sustancial. Yo hablaba de la estética aristotélica, donde hay unas formas ya establecidas y la materia recibe esas formas y se convierte, por ejemplo, en algo muy concreto, sino es la forma está allí, perdón, la materia está allí para en el proceso de ir moldeando, terminar generando algo ambiguo, desconocido, táctil y fragmentario. Y fragmentario es precisamente un término que nos permite acceder a la siguiente obra. Se encuentra en la colección de arte del Banco de la República, Fragmentos de la tarde. Sobre esta obra, ¿qué podemos señalar? ¿Qué podríamos decir? Sobre esta obra, yo encontré algo en la ficha extendida del Banco de la República, y es que esto tiene un mecanismo de relojería en el centro y que indica la 1:20, que fue la hora en la que supuestamente conoció a Alberto Antonio Moreno Armella, que fue su pareja en el momento de su muerte. Entonces, fíjense que de algún modo está vinculado, y esto es algo que sí quiero resaltar. Voy a retomar la expresión de Jaime Cerón en el texto que escribió para el catálogo de Beatriz Daza, El sistema de los objetos. Él usa la expresión proposiciones objetuales, como si los objetos en Daza dijeran algo, pero no es necesariamente algo lingüístico explícito, sino es una historia posible. Esta obra me parece muy bonita es por eso, porque si uno se pone a pensar en el mecanismo de relojería, lo que hay alrededor son esos fragmentos de las tardes, ese tiempo que le entregó a Moreno, a su pareja, ya fuesen buenos o malos momentos, pero que van quedando allí como en una colección, ¿sí? Como si al donarle tiempo a esta persona fuera un acto de amor más elemental y básico que se puede tener. No sé, Leonardo, sobre este trabajo, Pues sobre estas obras. este trabajo a mí me parece, o sea, a mí me gusta como conectar como artistas del pasado y del presente y me recuerda un poco, hay una artista colombiana que dicen que es pues como la madre de la performance en Colombia, que es esto, María Teresa Hincapié. Y ella tiene una performance que hace como por la década de los 80s, 90, no creo que son 80, ¿no, Martín? Ella coloca, hace como en la sala de exposiciones, hace un caracol con objetos de su cotidiano, con objetos personales, objetos del hogar y de la casa. A mí esta obra de Beatriz Daza me recuerda mucho esa obra de María Teresa Hincapié, en el sentido que es muy como muy diciente en torno, bueno, como en torno a lo del reloj, en torno a todo esto, pero también pues tiene que ver bastante con la manera en que ella dispuso todas estas cerámicas, todos estos fragmentos de la tarde como en una forma de espiral y como que va relatando entonces un poco también como su cotidiano, su día a día y todo esto, ¿no? Es bastante chévere en el sentido de, digamos, contemplar como la cerámica como también como un testimonio del tiempo y que también acaba relacionándose con esa obra primera que vimos nosotros que se llamaba Hace mucho tiempo, porque pues para Beatriz Daza entonces podríamos decir que la cerámica se convierte como en un objeto que transmite de alguna manera o que guarda, ¿sí? Como varios objetos, guarda la memoria, que guarda como toda esta carga histórica y además como también como si uno lo piensa más y más y más atrás, pues
pues las culturas clásicas, egipcio, las propias culturas precolombinas, pues digamos que de ellos no hay como una acción de la pintura, pero digamos se considera de la arqueología, de la historia del arte, la cerámica como la expresión artística de estas civilizaciones, ¿no? Entonces, muy importante como ella, tal vez consciente e inconscientemente, acaba relacionando y enlazando todo, ¿no? Enlazando entonces, eh, enlazando entonces tanto lo que tiene que ver con la cerámica como memoria, la cerámica como un testimonio del tiempo y la cerámica como un objeto que de alguna u otra manera pues va trazando como ciertos caminos, ¿no? Ya aquí tenemos entonces la Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer. Aquí hemos traído este catálogo como para mirar cuáles eran los escenarios en que Beatriz Daza pues hacía la presencia, ¿no? Este catálogo pues está en un archivo que hemos ido construyendo con Martina a partir de varios archivos personales de artistas y gestores de Bucaramanga y bueno, del cual hablamos en una conferencia anterior ya, pero es bastante interesante aquí conocer como ese ambiente artístico de los años 60. En este caso, esta Bienal Iberoamericana de Pintura Coltejer se realizaba en Medellín. Entonces, pues sabemos que Coltejer es una industria textil colombiana bastante reconocida y que en un momento, por unos años, ellos organizaban una Bienal de Pintura, realizaban eventos artísticos y todo lo demás, y pues se convirtió en un espacio donde iban pues ciertos curadores, ciertos críticos, ciertos artistas que le daban relevancia y que le daban importancia a la producción artística de los artistas de la época. Entonces resulta chévere como hablar un poco de esto también porque pues la institución no únicamente era como la institución museo, la institución centro cultural, sino también la propia industria colombiana y las propias empresas o compañías dando y generando estos espacios de creación, estos espacios de exposición para creadores y creadoras de la época, ¿no? Sí, exacto. Entre 1967 y 68, la artista tuvo, digamos que una agenda bastante ocupada. Se presentó en el 19º Salón de Artistas Colombianos en el 67 con su óleo Manzana Negra. Como vemos en la diapositiva, en la primera Bienal Iberoamericana de Pintura de Cortejer. Es importante porque iberoamericano, eh, lo veremos ahorita también con Riveros, ese intento de construir una cultura que tuviera una pretensión no solo nacional, sino que uniera a todos los países de Latinoamérica y en este caso también con la península ibérica. O sea, buscar una identidad común, pero una identidad no basada en los regionalismos ni en los nacionalismos, sino tal vez en un lenguaje artístico más amplio. Y pues Coltejer también para ver cómo las empresas tenían una cultura de apoyo a procesos artísticos. En algunos países esto ocurre, ¿por qué razón? Pues porque hay incentivos económicos o hay exención de impuestos o hay reducción de, sí, de algún modo hay un incentivo gubernamental para que hagan esto. Pero también es para señalar que la artista tuvo un año bastante esto, llamémoslo así, agitado, tanto que pues fue invitada a ser jurado en, en el 8º Festival Nacional de Arte, precisamente en el 7º Salón de Cerámica, y como decía Leonardo allí en este lugar, sufre de un accidente automovilístico. En una entrevista que leí, señalaban que fue un accidente muy extraño, ¿sí? Que no se sabe muy bien qué ocurrió. Ella iba con Felisa Burstyn en ese mismo automóvil, pero la que pues sufrió, pues digamos que la tragedia marcó fue a Beatriz Daza, una artista que estaba, digamos que todavía estaba en un momento en el que iba a empezar todavía se esperaba muchísimo de ella por la manera en que estaba explorando, en este caso la pintura, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Unas cuantas pinturas del artista. Esta que es Bodegón con Flores, que se encuentra también en la colección de arte del Banco de la República. ¿Y por qué empezó a hacer pintura? Esto es algo que también hay que señalar, que se encuentra en los datos biográficos.
ella tuvo algún problema con los esmaltes en el 66, un accidente en su taller, y tuvo que dejar de trabajar con ellos. No encontré exactamente qué fue, pudo haber sido alguna afección pulmonar o algo así, tuvo que haber dejado entonces de trabajar cerámica y digamos que su, su vuelta o su regreso a la pintura se da en parte por esto, ¿no? Digamos que la pintura va a ser un medio menos peligroso o arriesgado para ella en esas circunstancias. Sí, además que es muy interesante, digamos, ver cómo ella consigue traducir ese lenguaje que ella tenía tan característico en la cerámica, cómo ella lo logra traducir al plano bidimensional, cómo ella lo logra traducir a la pintura y no únicamente pintura, ¿no? Más adelante vamos a ver como una suerte, incluso aquí podemos ver un poquito de collage, digamos, aquí en la parte, aquí en esta parte, voy a acercarlo, espero que lo vean. En esta partecita aquí tenemos eso como un recorte de tela, ¿no? Entonces ella también empieza a buscar telas, a buscar tejidos, a buscar como estampas o tipos de tela que tengan esa relación con la paleta que está manejando y con las figuras que está creando. Y es aquí donde, digamos, ya podemos empezar a hablar aún más de esa clave de abstracción, porque si bien las anteriores composiciones, los relieves de Beatriz Daza, pues eran relieves con fragmentos de cerámicas, ¿no? Uno identificaba la cerámica. Aquí ya en estas composiciones uno puede identificar algunos elementos, sin embargo, pues es como el título de la obra, Bodegón con Flores, lo que nos va a remitir y lo que nos va a permitir hacer pues las diferentes interpretaciones de lo que se va creando. Entonces es muy chévere en ese sentido esa traducción, ¿no? Esa traducción del relieve a una traducción ya del plano pictórico y a una traducción que tiene también muchísimo que ver con el collage, con todo este movimiento también un poco pop del color plano, del plano de color, del color sólido y una paleta pues que también juega mucho tal vez con digamos, pensada, ¿no? Alrededor un poco y ahí yo creo que entonces vamos a encontrar esos aportes de la carrera de arte y decoración, ¿no? Pensar en la paleta, pensar en los colores de una manera una traducción bastante hecha del relieve cerámico, de la destrucción a la creación con la pintura. Además que sí, Martín, hay que recordar que, por ejemplo, el maestro, el que hizo el mosaico en el centro comercial de Cañaveral, se me olvidó el nombre, Arango, Arango, sí, es. eh, el maestro, pues él Jorge Iván Arango. también tuvo un problema con los pigmentos, ¿no? Él hacía como mosaicos, entonces también creo que es algo a lo que hay que someterse como artista, ¿no? Sí, en estas pinturas yo lo que veo también es que retoma el collage de ascendencia cubista, solo que en los cubistas, pues, esto, pues usted podría ver que en los títulos eran a veces muy impersonales, pero acá yo veo que esa apropiación femenina de los collages cubistas y, y ese juego con los planos de color, ya más vinculado al arte de Estados Unidos que se está empezando a desarrollar, crean un espacio más decorativo, pero a mí no me molesta tanto lo decorativo, sino, ¿por qué razón? Porque lo decorativo también se puede volver un espacio emocional y eso fue algo que señaló Ana María Escayón cuando se hizo una exposición ya después de la muerte de Beatriz González, se hicieron las siguientes exposiciones retrospectivas en el 76 en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, en el 87 espacios virtuales con curaduría, como decía, Ana María Escayón, se realizó en el Banco de la República de Cúcuta y el Museo Casa Colonial de Pamplona. Y ella vinculaba, decía que el espacio que surgían las obras de Beatriz Daza respecto a los espectadores era un espacio emocional. Y yo sí siento que lo decorativo a veces es muy menospreciado, pero valoro ese espacio emocional que surge, que produce y que a largo plazo genera intimidad. Yo veo que estas obras son más bien íntimas y su lugar preciso es ese, el lugar donde uno convive todos los días. Como decía también Jaime Cerón y otros intérpretes, creo que Julián Serna decía si los objetos hablaran. Yo pienso estas obras como testigos mudos de la vida cotidiana
y que guardan precisamente eso, las alegrías, las tristezas, tomar café, charlar con los amigos, compartir galletas, etcétera. Me gusta mucho pensar que estas obras fueron diseñadas para eso, ¿no? Para ser acogidas en un espacio de intimidad. Sí, y sí, digamos que sí es un proceso íntimo justamente porque sigue contando la historia de su familia, la importancia de la vajilla y todo lo demás. Y también es un proceso íntimo porque yo creo que ella como artista de pronto se pudo haber liberado como de tantas presiones conceptuales y simplemente a partir de de la propia apropiación de la pintura, a partir de su ejercicio cerámico, fue lo que a ella la llevó a esto, digamos, sin pretensiones más conceptuales y más bien visuales, técnicas, matéricas y de transformar, de convertir el bodegón clásico en esto, ¿sí? Porque digamos que aquí tenemos, recuerdo mucho el título, ¿no? El título de la obra que ya vimos, Fragmentos de la tarde. Aquí esta obra se llama Naturaleza Muerta número 7, pero es una naturaleza también fragmentada. Aunque ella haya pasado a la pintura, ella no dejó de fragmentar, ella no dejó de crear como estos diálogos a partir del rompimiento, de la ruptura, de la pintura, del plano pictórico, aún así fragmentado, disuelto de diferentes formas como ella las interpretaba. Entonces nosotros podemos encontrar aquí, digamos, esta figura en rojito, vemos aquí que es como el pedazo de Leonardo, una jarra. un Sí, favor de esta, acerquémosla para darnos cuenta de lo que usted mostraba en la anterior, las telas. las telas. Esto Aquí es, tenemos esto, pues evidentemente 1968 y evidentemente tenemos como, digamos que en la historia de la moda, y aquí ella se vincula, y por eso creo que me fascina también esta obra, se vincula mucho con la historia de la moda, porque pues conocemos nosotros que años 60, 70 fue como esta onda de la moda, de, bueno, no, digamos que nació el movimiento hippie y después el sistema de la moda apropió su estética y lo volvió moda hippie, ¿no? Pero se relaciona mucho, digamos, estos tejidos como una ventana a ese pasado, como una ventana a ese uso de las flores en los vestidos, de colores tal vez un poco ya más como apastelados, también encendidos, explorando ya más la paleta. Y es interesante entonces ella como por ejemplo pinta flores, las repinta, las repisa esas flores de los tejidos, las vuelve a reinterpretar y cómo desde el propio tejido ella crea las paletas para su pintura. Tenemos aquí entonces, por ejemplo, esta silueta de este jarrón, diríamos que es un jarrón, ¿no? Una suerte de jarra como para en la que uno hace el chocolate. Tenemos aquí algo como una suerte de ánforas, como más griegas o ánforas clásicas griegas. Y tenemos aquí entonces, digamos, cuando ella interviene el propio tejido, coloca los recortes de su tejido muy hippies, ¿cierto? Y al mismo tiempo entonces los repinta, los reinterpreta, los apropia de esa manera, entonces es como una abstracción de la abstracción de la tela. exacto, sí. Y miremos la siguiente diapositiva para volver un poco a lo del fragmento y digamos que las multiplicidad de tiempos. Esta fotografía es cortesía del Museo Casa Colonial, la encontré en Facebook y me pareció impresionante por qué razón. Primero es una visita que hicieron miembros de la Policía Nacional al museo, pero también lo que me puso a imaginar es cómo interactúa esa pintura con todos estos objetos de la colonia y del siglo XIX. Y es ahí donde para mí el fragmento cobra relevancia. ¿Por qué razón? Hay muchas, digamos que visiones filosóficas donde dicen que la identidad se construye de manera narrativa, pero nos presentan una narración como continua, como coherente, muchas veces como novelas del siglo XIX, donde el personaje pasa por muchas figuras o formas, pero termina siendo algo muy concreto. Pero en cambio, cuando uno piensa que la identidad puede ser más bien un conjunto de fragmentos que coloca unos junto a otros, como en las obras de Daza, y que en este caso interactúan con otras épocas, con objetos que no, que son totalmente anacrónicos y uno tiene que empezar a reconciliar todo eso. Me gusta más esa idea de que uno construye por vía del modelo de un vitral, por ejemplo. Y yo siento que en Daza, esa manera en que usaba ya los colores, las telas, las formas, no solo está remitiéndose un poco a ese fragmento de los vitrales de colores, sino también
como decía Leonardo, a la cotidianidad, la jarra de chocolate. Yo pienso que ahí van a tomar chocolate, que están las galletas, o sea, es una obra que para mí, por eso, es una obra que está vinculada al acto de vivir fragmentariamente como nos toca día a día, ¿no? Convivir con nuestro pasado, con el futuro, con las proyecciones, etcétera. Hay una pintura más, creo que es esta, que es otra naturaleza muerta, número 11, que también está en la Casa Museo Colonial. Eh, es igual, miren, fíjense las telas. Me encantan son los colores. Ella ya no le tiene miedo al color. Y recuerdo un comentario de Beatriz González sobre ciertos colores que ella hace el comentario, ¿no? Que decía que había un morado, un rosado, que era el rosado Soacha, que era el que usaban solo en esa zona rural porque la gente elegante de Bogotá usaba color negro, azul oscuro, verde oscuro, gris, pero nunca llegaba a estos colores. Para mí estos colores siempre han sido revolucionarios y siento que es otro intento eso de separarse de esa pretensión aristocrática de muchos colombianos que por su apellido están vinculados como a una cuestión de, como un abolengo, ¿no? Entonces, para mí los colores son rechinantes, son brillantes, están llenos de luminosidad. Como decía Leonardo, el poder de las flores, de la moda de los hippies. Y pues si quieren miremos la diapositiva ya última de Daza, que Esta es es esto, como un es un acercamiento, fragmento, ¿sí? ¿no? Un Ah, fragmento de sí, la obra, sí, un acercamiento. Aquí podemos ver lo que nos estaba escribiendo Martín. Primero, bueno, estos colores, que yo creo que son un poco, aunque sean apastelados, acaban siendo también un poco psicodélicos. Acaban siendo también, ella va a tomar esa paleta de la moda, de los tejidos que encuentra. Aquí, por ejemplo, podemos ver que este tejido que hay aquí, esta tela estampada, estas flores, realmente su fondo era negro. Entonces lo que ha hecho Beatriz Daza es bordearlas con este mismo verde que habían escogido en su fondo. Y tenemos ahí al otro lado unas franjas de color. Martín vio la obra en la casa museo, en el Museo Casa Colonial de Pamplona. A mí me queda la duda si esas franjas es de una tela o ella las pintó, porque digamos, yo creo que son pintadas, porque aquí digamos podemos observar un poco la veladura lo que tenemos aquí. Aquí podemos ver la veladura, podemos ver que ella pintó efectivamente encima de la tela. Entonces, y esto también me recuerda a la discusión que tuvimos con Martín estos días preparando la charla, y es sobre decir, bueno, óleo sobre lienzo u óleo sobre tela. Entonces, pensamos que el término más amplio, más incluyente, sería como óleo sobre tela o acrílico sobre tela, porque realmente, pues, Beatriz Daza no se preocupó como por encontrar el lienzo o el lienzo crudo o la lona costeña que a veces se usa en la universidad, sino que Beatriz Daza dijo, bueno, encontré esta tela, sobre esta tela la intervengo. Y realmente esas pinturas de ella acaban también siendo intervención sobre la propia producción textil que encontraba ella en su cotidiano, en las tiendas, y pues que tiene que ver estas rayas definitivamente. Ahorita no me acuerdo el nombre de la colección, pero sí hay una diseñadora de los años 60, 70, que empieza como a imponer estas franjas de color en esas tonalidades un poco pues disparejas, pero entonces digamos que estas obras de Beatriz Daza dialogan con la moda, dialogan con la historia de la moda, dialogan con el color, y pues claramente da unos aportes muy, muy importantes para la historia del arte colombiano, que ya no es como pintar sobre la tela cruda, sino intervenirla, intervenir tejidos, producto pues de la propia industria. exacto. Y pues nos falta una diapositiva, esta ya es la última de Beatriz Daza. Atrás vemos la obra de Beatriz Daza. Este fue uno de los talleres que se hicieron en el marco del Salón Regional de Artistas, el 14 Salón Regional de Artistas. Eh, ¿Y por qué esa obra está allí? Este fue el espacio que se diseñó para hacer las conferencias, las charlas, los talleres, había una pequeña archivo con catálogos, libros. La idea era básicamente asumir lo que señaló Ana María Escayón y crear un espacio emocional, íntimo, de socialización y que esa obra tenía que estar allí. Y pues para cerrar, pues al menos por mi parte, respecto a Beatriz Daza en este momento, ¿por qué ahí? Pues porque, y sí, como decía Leonardo, el hecho de que ella haya tomado los colores, las telas que estaban disponibles, como que habla mucho de su voluntad de democracia en el arte
cerrando un poco con ese gesto de destruir la vajilla que heredó de su familia y empezar a mostrar que precisamente las naturalezas muertas de los bodegones pueden llegar a ser parte de la vida cotidiana de eso, de un espacio donde aprendemos, discutimos, etcétera. Digamos que tenía que estar en una sala, mejor dicho. Yo digo que estas obras tienen que estar en esos lugares donde uno vive a diario. Sobre Beatriz Daza, pues 2007 y 2008, para dar las últimas fechas, se realizaron 2 exposiciones retrospectivas, que han sido las más amplias que se han hecho sobre el artista. Una se tituló Beatriz Daza, Testimonio de los Objetos, y se realizó en la sala de exposiciones de la SAP, en la Facultad de Artes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y la otra, que se tituló Beatriz Daza hace mucho tiempo, 1956-1968, en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. Leonardo, por cierto, compró el libro de esa exposición. Bueno, nos basamos mucho en ese trabajo en los textos que están allí para esta charla. Recomendable, si quieren saber más sobre ella, se consigue todavía el libro por internet, si no en la Gilberto Alzate en Bogotá se puede conseguir este catálogo con los artículos que ya dijimos. Están textos de Julián Serna, Jaime Cerón, Marta Traba, bueno, y una serie entre otros, ¿no? Y una serie de fotografías tal vez completa la obra de Beatriz Daza. Tal vez no, mentiras, hay unas que faltan porque las hemos encontrado en otros sitios, pero es una buena manera de conocer el trabajo del artista. Así es, Martín. Pienso que sí, el espacio de estas obras es el hogar, es la casa y bueno, es muy importante cuando tenemos la posibilidad de acceder un poco y de que se realicen estas investigaciones retrospectivas y que se aprovechen también las exposiciones de arte como excusa para una investigación y una revisión histórica de artistas colombianos. Bueno, pasamos al siguiente entonces, a Jorge Jorge Riveros. Riveros. Exacto. Este es un artista que nació en 1934 en Ocaña, pero pues a los 13 años se trasladó a vivir a Bogotá. Sin embargo, hay un libro que es un libro catálogo escrito por Francisco Gil Tovar y Víctor Guedes, en el que se señala que la niñez de Riveros estuvo relacionada no necesariamente con Ocaña, sino con San Bernardino. Les voy a leer, es una cita bastante extensa, pero creo que amerita leerla. Dice: San Bernardino es un lugar sofocante, casi selvático, no muy lejano a Ocaña, que no aparece en ningún mapa, o al menos no aparecía en ningún mapa cuando escribió el texto. Era un pequeño puerto, más bien un embarcadero en el Río Grande de la Magdalena de la empresa Tropical Oil Company. Allí mantenían, más bien era un sitio donde se abastecían de combustible los barcos y las lanchas, y el padre del artista, Paulo Enrique, era el contador de este sitio, de esta sucursal chiquitica de la empresa. Me llamó la atención, para finalizar un poco la cita, dice: pero Paulo Enrique era un apasionado lector con una biblioteca de 2 pisos en plena selva. Esa imagen a mí me impresionó. Un gran intelectual y un esotérico. Entonces, son términos que retomo porque pues de pronto nos permitirán más adelante ver la obra. Sí, entonces fíjense, es un artista que nace en Ocaña, pero de algún modo está más vinculado con esa zona selvática del río Magdalena, y a los 13 años se traslada a Bogotá. Allí vemos una fotografía de él en su taller, muy joven, ¿no? Una fotografía que es gracias a esta serie de catálogos que realizó el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en asociación con el Banco de la República de artistas santanderianos por décadas, ¿no? Entonces están los 60, 70, 80, 90. Y pues estos catálogos nos ayudan mucho a ubicar y a identificar a artistas del plano regional. Y pues justamente hablando de Ocaña, pues volvemos al inicio, ¿no? Digamos que el norte de Santander sí existe como una tradición de una escuela de artes que se encuentra allí en Ocaña y que actualmente está adscrita a la Universidad Francisco de Paula Santander. Pero pues haciendo como estos enlaces y pues aprovechando también como el archivo que tenemos, nos gusta remitirnos entonces de nuevo a un recorte de prensa
Y este recorte de prensa se llama, pues, un éxito la inauguración del Salón Anual de Pintores Santanderianos. Hacia la década de los 60, el Banco de la República aquí en Bucaramanga ya tenía como su área cultural y tenía una sala de exposiciones. Esta sala de exposiciones de alguna manera era la que dinamizaba el escenario artístico aquí en la ciudad. También estaban exposiciones del Centro Colombo Americano, que ya estaba funcionando, y pues lo que se hiciera el DICAS. Pues aquí es como traemos aquí a colación esta exposición porque Jorge Riveros fue el ganador del primer premio de este Salón Anual de Pintores Santanderianos, que es como de los pocos pintores que se conocen, ¿no? De los propios salones de arte que se conocen de la época, ¿no? Digamos que esta fue la segunda versión del Salón Anual de Pintores Santanderianos. Supondríamos nosotros que ya deberíamos estar por allá en la versión 50 o 60 del Salón Anual de Pintores Santanderianos, pero pues infelizmente como que el evento se acabó. Sin embargo, sí tenía como presencia, así era la importancia, digamos, de las gobernaciones, de la Secretaría de Cultura y todo esto. Pero entonces, digamos, lo interesante es cómo, digamos, en la región sí habían los escenarios, pero creo que era también como el escalafón o como los pasos que había que dar, porque pues como ya se mencionó, infelizmente el salón no se vuelve a realizar. También se realiza el primer salón de pintura de Domingo Moreno Otero en el 60, que es declarado desierto, pero pues tampoco se vuelve a dar. Después reaparece como en la década de los 90, 2000, pero ya como otras versiones. Entonces es chévere como repensarnos también entonces en qué escenarios se van a ir moviendo nuestros artistas dentro de la propia región y qué hacen para que estos escenarios pues también persistan, ¿no? Sí, exacto, es verdad. En este salón, mirando en el archivo, pues el artista presentó una obra Hacia el infinito, de la cual pues no encontramos registro, pero presentó otra que sí estaría más adelante en el primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes, que fue Marquetalia. Yo creo que hay otra diapositiva ahí, Leonardo, sobre este salón. Ajá. Ah, bueno, no, Marquetalia, porque como les decía, estuvimos buscando la obra que ganó este salón, pero no encontramos el registro, pero esta también se presentó en ese salón. Y esta fue la que envió a, como les decía, el primer Salón Intercol de Artistas Jóvenes. Lo que llama la atención, yo encontré un dato curioso, me llama la atención y es lo siguiente. En el catálogo que publicó el Banco de la República del Museo de Arte Moderno sobre la exposición aparece este nombre, pero en el libro de Francisco Gil Tovar y Víctor Guedes no aparece, dice esta obra sin título. Y yo digo, pues será por Marquetalia. Hay algo que me llevó a sospechar que podía ser que apareciera sin título, en parte no como un olvido, sino como algo intencional, y es esto. Cuando Jorge Riveros estaba estudiando, porque él estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes entre el 53 y el 56, en Bogotá, él señala que la escuela era muy conservadora, dice nada, no se podían hacer retratos ni caricaturas, sino solo aburridos dibujos de las consabidas figuras geométricas de yeso. Sin embargo, abrieron en un momento un taller libre, entre comillas, bajo un poco la presión ya de este arte un poco que se estaba haciendo por vía de Obregón, Marcos Pina, y él tuvo la osadía de presentar unos obreros comiendo. Pues uno dice, bueno, pues no, unos obreros comiendo, no le parece como sospechoso, pero cuando empieza a pensar que obreros comiendo podía ser un tema rojo, o sea, un tema vinculado con el comunismo, más el título Marquetalia, y más el hecho de que se haya criado en un entorno donde había pues una empresa que estuvo muy vinculada a las luchas sindicales también, lo pone a uno a pensar que estos primeros trabajos del artista sí están muy arraigados a la historia de Colombia, ¿no? Algo que no se ha investigado mucho, ¿por qué razón? Porque, como sabemos, pues el artista en el 65 viaja a Europa y de algún modo como que esta primera etapa queda ahí, como sin explorar. Este es el momento que no se tiene mucha información de este momento, pero fíjense acá, como yo le decía a Leonardo, acá uno ve un poco la influencia sobre todo de Guillermo Wiedemann. Es una abstracción que va a ser muy distinta a la que él va a desarrollar cuando ya está en Europa. Sobre el Salón Intercol, yo encontré pues el libro de Nadia Moreno Moya, se titula Arte y Juventud, el Salón eso de Artistas Jóvenes en Colombia, y pues básicamente lo que encontré es que estos salones de Intercol, por ejemplo, los salones jóvenes,
pero en un intento de ese proyecto más amplio del panamericanismo, al cual Marta Traba tal vez estuvo vinculada en su primera etapa, con Gómez Sicres, por ejemplo, de crear como un corredor completo por toda América Latina, vinculado a los valores de la modernización, de la democracia, un poco generando resistencia contra eso, contra la influencia del comunismo y de los estados o de los países socialistas. Entonces esto no sabemos muy bien pues sobre el artista de esa época, pero sí tenemos esa sospecha, ¿no? De que sus obras tenían un arraigo muy fuerte en la historia y en su... Y es bastante probable, Martín, porque si, por ejemplo, recordamos en unas conferencias que dimos aquí ya alguna vez y pues en algunas investigaciones que hemos realizado, la obra de Mantilla Caballero, por ejemplo, o la obra de Máximo Flores, la obra de Sonia Gutiérrez, también tenían este bies político, ¿no? Tenían este bies de la denuncia, tal vez no desde lo abstracto, como lo hace Jorge Riveros con el título de su obra, sino más bien desde el figurativo, desde el cuerpo, desde la tortura. Entonces sí es muy, muy recurrente en los años 60 estos temas que tienen que ver muchísimo con una denuncia política, tanto así que de hecho en la colección del Banco de la República tenemos el Graficario, ¿no? Que es una colección de serigrafías que hablaron sobre la violencia, ¿no? Y también recordemos en esa década el taller de grabado, Taller Cuatro Rojo, de Nirma Zárate. Es bueno que nuestros escuchas busquen estos artistas, Nirma Zárate, que lo tenían en la Universidad Nacional con Humberto Giangrandi. Entonces, digamos que sí, durante la época fue muy recurrente este tema político, este tema que llamaba más a esa reflexión, ¿no? Y aún más, pues en el área aquí, en el que se enfocaron muchos artistas santanderianos, que fue Magdalena Medio, ¿no? Que Máximo Flores hace una obra llamada De Tierra Caliente, que es una serie de serigrafía también en tonos rojos, y Sonia Gutiérrez también hace una pintura con el título Magdalena Medio, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo los artistas de la región se conectaron también con estas obras de este carácter político, ¿no? De esta reflexión. Exacto, y Leonardo, uno pues se pone a pensar que no sabe muy bien qué hubiera sido del artista Jorge Riveros si hubiera seguido en Colombia, qué dirección hubiera tomado, ¿no? Porque estamos en el 64, pero él viaja en el 65 con una beca del gobierno de Colombia a Madrid, España, y estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, tal vez hubiera seguido con ese enfoque, no lo sabemos, pero en Europa sí pasa algo muy distinto y lo vamos a ver ahorita. Después de estar en España, decide trasladarse a Alemania y se radica en Bonn, Alemania Occidental o en ese momento la República pues, Federal de Alemania, digamos que el lado democrático. Y allí, en el 69, es admitido en este grupo, Semicolon, que era, o punto y coma, que era un grupo que no tenía ni una ideología ni un estilo. Era más bien como un grupo de artistas que se vinculaban para publicar publicaban estos comunicados, su revista, o se organizaron para hacer exposiciones, pero no tenían ninguna orientación ni estilística, ni abiertamente ideológica, sino era más bien como eso, como un grupo momentáneo no había restricciones y no había como una condición para acceder a este grupo. Sobre todo piensen en que le dieron acceso a un artista latinoamericano y colombiano. Para conocer un poco más sobre esta etapa del artista, la recomendación es pues visitar la tesis de la maestría en Historia del Arte que hizo Laura Inés Plata Sánchez, se titula La abstracción geométrica de Jorge Riveros, un recorrido desde Torres García hasta Ramírez Villamizar, 1967 al 79. El artista estuvo hasta el 75 en Alemania. Y pues aparecen dos artistas que son Torres García y Ramírez Villamizar. Si quiere, Leonardo, devolvámonos un momento otra vez a Semicolon. Ahorita vemos otra vez eso. Y miremos más o menos, pues, miren, este es el catálogo. Si ustedes comparan las dos imágenes, pues
no había como unidad en el estilo ni en la temática, era más bien eso, la idea era crear una comunidad para fortalecer procesos y me recuerda mucho al grupo Bucaramanga en ese sentido, ¿no? O sea, recordemos que el grupo Bucaramanga no tenían una, o sea, los artistas exploraban diversos temas, pero no tenían algo que los uniera. Sí, o es difícil poner y decir, no, es que vamos a poner junto a Esperanza Barroso a Orlando Morales en términos de unidad temática o de los mismos intereses. Eso mismo pasó con este grupo, aunque más adelante, pues el artista sí se vincularía a otro que sí me parece que es mucho más restrictivo, que fue la Organización Internacional de Pintores Constructivistas. Claro. Ahora ya vemos la diferencia, ¿no? Con la anterior que Ujú. vimos de Marquetalia. Sí, además que el movimiento constructivista pues es brasilero, ¿no? Y, y hay bastante, perdón, ruso, es el arte concreto el que es brasilero. Los dos términos siempre ahí me caen en la dislexia, pero bueno, también es chévere como mencionar aquí que, bueno, así como Rivero fue a Alemania, pues recordemos que, por ejemplo, Guillermo Wiedemann, ¿no? Y también hubo como una serie de migración de artistas alemanes hacia América Latina. Entonces, también como mirar esa dinámica un poco y pensar entonces cómo el artista, pues digamos que, como digamos, hemos dicho muchas veces, pues son artistas de la provincia que se van a la capital, que se van al exterior, pero que de todas maneras pues continúan como haciéndonos o como representándonos en estos lugares, ¿no? Y pues aquí ya tenemos como otra obra como de la misma serie, ¿no? De como del mismo momento, de la misma época de Jorge Rivero, que empieza ya como a usar, pues, colocar como estas obras que también a mí en parte, pues, se relacionan un poco con Bauhaus, se relacionan un poco con lo minimal, se relaciona un poco como con este abstraccionismo geométrico, ¿no? Propio del constructivismo, como ya lo mencionó Martín. Y aparece interesante aquí, digamos, este material Waco Film, ¿no? Que era como el acrílico o la marca que tal vez se usaba en Alemania. No sé si podemos profundizar un poco sobre eso, pero también pues aquí hay muchos diálogos, como lo indica la tesis de maestría en historia, muchísimos diálogos aquí en esta parte, sobre todo con Ramírez Villamizar. Sí, exacto, lo que dice Leonardo. Sí, yo estuve buscando Wacofin, si era el acrílico. No fue fácil de encontrarlo, todavía existe y se puede comprar. Lo encontré por ahí en internet. Pero sí, lo que dice en su tesis de maestría Plata Santa Cruz es que, por ejemplo, a Rivero se vincula mucho con cierta interpretación del arte constructivo a partir, por ejemplo, de un concepto como la frontalidad, y ella lo define como la ausencia de diversos planos o la ausencia de profundidad. Yo propondría un poco con estas obras hablar de plano de inmanencia y democracia de las formas. ¿En qué sentido? En que piensen lo siguiente, imagínense que ese es un universo donde viven esas figuras geométricas. Pregúntense de cuántas formas pueden autoorganizarse ellas mismas. Esta es una de las tantas formas de integrarse, como es el título, pero voy a retomar otros aspectos de la tesis de Plata Santa Cruz. Dice, pero piensen en las figuras como agentes en interlocución, como seres que están negociando constantemente, que establecen diálogos compositivos, lo cual nos lleva a pensar que en este caso las formas y colores negocian los lugares que van a tener en el plano pictórico, muchas veces en armonía, otras veces en tensión, pero sin jerarquías internas. Es decir, uno ve estas obras y le cuesta mucho trabajo o es casi imposible proyectar la pirámide del Renacimiento, del punto de fuga y la construcción en perspectiva por la frontalidad. Entonces, todo está como suspendido, como en la superficie, y la construcción se entendería desde adentro, de manera inmanente. Eso podría ser la manera en que se puede definir este constructivismo. Es un constructivismo que no es ajeno, no es una composición que se impone a las formas y colores, sino que es algo que se produce de manera interna. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué razón? Porque cuando volvemos un poco a la discusión sobre esa búsqueda de un universalismo constructivo vinculado a Torres García, hubo varias formas en que se entendió ese universalismo constructivo. Algunos lo entendieron por esta vía, ¿no?
la vía de buscar un lenguaje mínimo de formas muy sencillas que pueden entrar en diversas relaciones entre sí sin que se produzca una estructura jerárquica al interior de la obra. Adelante vamos a ver otras obras. Sí, acá vemos pues, yo encontré que todavía existe el grupo, El por grupo cierto, y tiene Semicolon. página, y quería saber si era el mismo, y pues en las fechas encontré, no a Riveros, pero sí encontré el mismo creador, las fechas en que hicieron exposiciones. ¿Sabe que hay algo que me gustó mucho de este grupo? Ellos hacían talleres, por ejemplo. Enseñaban cosas muy prácticas como decorar, pintar muebles, tenían como ese enfoque muy, yo lo digo como, no sé si no activista, pero sí de trabajo con la comunidad. Y creo que eso es lo que me llama la atención un poco del vínculo que tuvo el artista con ellos y que para mí todavía sigue por explorarse porque en la tesis de Plata Santa Cruz se menciona, pero sí sentí que podía hablarse mucho más de lo que había ocurrido allí con este grupo. Así es. Y encontramos aquí una obra similar a la que estábamos viendo anteriormente, pero pues ya con color. Me queda la duda tal vez por el registro fotográfico, si pues era blanco y negro o era color la anterior, pero No, la pues anterior estaba en grises y blanco y negro porque es que sí. estas imágenes se pueden encontrar en el artículo de Art Nexus de María y Ovino, ¿sí? Ok, Entonces sí estaban, ¿sí? Pero sí. fíjese, Leonardo, acá algo que llama la atención, 1971-2000. Uno podría preguntarse, ¿se demoró todo ese tiempo haciéndola? No, es que pasó algo muy curioso y es que hay un salto, que es el que vamos a ver ahorita. El artista en Alemania hizo muchos bocetos, muchos estudios en cuadernos, pero no realizó esas obras. Yo creo que él llegó un momento en que pensó, ¿yo qué haría si hago todas estas obras y no puedo venderlas acá en Alemania? Si deseo volver a Colombia, eso era algo muy difícil. O sea que él proyectó más obras de las que tal vez realizó y por eso muchas empiezan a hacerse en la década del 2000 en adelante. Claro, estas libretas o cuadernos de artista, ¿no? Que tienen que ver mucho como con este boceto, con este, digamos, con este elemento cotidiano que llevan algunos artistas donde se sientan como a bocetear y eso, pues después se ejecutan las obras. Aquí de nuevo, en este caso vemos este juego, el punto rojo, el punto blanco como vacío, un manejo del color, una exploración del color que es bastante rigurosa en el sentido como escoge estas paletas, o sea, es rigurosa al mismo tiempo arriesgada. Y también vemos aquí lo que nos decía la historiadora, ¿no? Hay un juego entre figuras, como una atracción, una fuerza de gravedad. Hay algo ahí que hace que la obra, pues, como que mantenga de todas formas cierta tensión, a pesar de ser una obra que no es como literalmente figurativa, dos cuerpos, digamos, enfrentándose, pero sí él lo consigue muy bien. Y pues que también aquí podemos ver algunas influencias, por ejemplo, del arte cinético, ¿no? Y de toda esta dinámica que puede involucrar el uso de estas formas geométricas en los planos pictóricos. Leonardo, yo sí quiero, a partir de lo que usted dijo, dejar una pregunta abierta en la siguiente. Yo no soy, pues no soy experto, digamos que en el arte latinoamericano de los 70, pero yo sí me preguntaría, ¿qué tanto sabía de pronto Riveros de lo que estaba pasando en América Latina, como usted señalaba, ¿no? El arte cinético, los constructivistas de Brasil, Madi de Argentina, o sea, ¿qué tanto circulaba la información, no tanto de Europa hacia acá, sino de América hacia Europa? Sí, porque yo lo que a veces veo es que parece que el artista estuvo allá en Alemania, sí, expuso acá algunas obras en Colombia, participó en algunos salones, pero parece que sí hubo como un distanciamiento grande y es algo que tampoco pues he podido encontrar, ¿no? No he encontrado mayor información sobre el vínculo que él pudo haber tenido Claro, con la pero yo creo que sí. estos vínculos, Martín, yo creo que estos vínculos no se dieron aquí. Muchos artistas latinoamericanos iban a Europa a formarse, a arriesgarse, a encontrar como nuevas formas de creación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que este encuentro también con la vanguardia europea a su regreso, pues creó como varios enclaves de este tipo de arte
en los diferentes países de América Latina. Ahora, algo que sí hay que decir es que este tipo de expresiones, aunque aquí tuvimos a Negret, a Ramírez Villamizar, a otros artistas, digamos que en el contexto, por ejemplo, en Argentina, este arte geométrico y en Brasil, el arte concreto, tiene mayor auge porque pues eran países que estaban pasando por un proceso de dictadura y pues la dictadura claramente va a censurar cualquier arte que sirva como denuncia. Y encontraron en el arte geométrico, en el arte abstracto, como una estrategia para poder seguir continuando y experimentando como artistas sin necesariamente tocar el tema político o el tema de denuncia. Entonces era también como un acto de resistencia. En el caso, y bueno, y también en Venezuela tenemos a Cruz 10 y tenemos también un movimiento bastante fuerte de este tipo de artistas que están como más decididos o más enfocados como una representación abstracta geométrica, pero también tiene que ver, como lo decía una historiadora que se llama H. Dunn en su libro Arte Hispanoamericano, y es que estos países como Venezuela, como Argentina, como Brasil, no tuvieron como tan fuerte este pasado indígena, este pasado prehispánico, ¿no? Que tuvimos aquí, digamos, con el indigenismo por Pedro Neri, por Luis Alberto Acuña, o como lo hicieron los muralistas en México, algunos artistas del Perú, y entonces pues también da pie para que se exploren más estas expresiones. Ahora, si hubo un diálogo entre artistas dentro de América Latina, pues sí estaba, por ejemplo, la Bienal de Arte de Sao Paulo, ¿no? Digamos que ahí habían encuentros, pero también creo que la misma formación de todos los artistas, o sea, como ese ir a Europa y regresar, creó como esos varios enclaves de estos estilos en diferentes lugares de América Latina. Perfecto. Listo, sí, yo tenía esa duda. Vemos otra obra, fíjense que es la misma situación, ¿no? 1972-2007, o sea, son obras que ya estaban de algún modo como proyectadas en esa época. Se podría hablar como de una producción diferida, ¿no? El esbozo, entre el esbozo y la ejecución de la obra, pues median décadas en este caso. Pero vamos a ver más ahorita, porque hay un periodo que queremos como mostrar, que es precisamente ese periodo que va cuando llegan acá a Colombia y que es de los 80. Entonces, para eso tendríamos que mirar, eh, hay una obra que fue muy importante para todos estos artistas, como ya lo señalaban, que fueron los escritos de Joaquín Torres García, sobre todo las lecciones del universalismo constructivo. Plata Santa Cruz dice que lo más probable es que haya conocido esta obra en Bogotá, en la biblioteca de la Escuela de Bellas Artes, que pues tenía una buena colección. Puede ser que lo haya conocido acá, pero yo sí me atrevería a decir que los verdaderos frutos de esta lectura se dieron en las pinturas de los 80, no tanto en las de Alemania, porque parece que en Alemania el constructivismo que él exploró tiene que ver más como con la herencia de cierta versión del constructivismo ruso, filtrado obviamente por vía de Occidente y de otros artistas. En cambio, si vemos, por ejemplo, la siguiente diapositiva, vamos a ver que lo que acá vemos en la carátula del libro, vamos a encontrarlo más en esta es la tesis, ¿no? La tesis de Plata Santa Cruz, en estas obras. Sí, ahí estamos viendo la tesis que se la recomendamos. Ella no toca tanto esta etapa, que ya es un poco más adelante. Esta es una imagen que nos cortesía no, la siguiente, cortesía del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga. Acá ya empezamos a ver los elementos que van a perdurar durante bastante tiempo. El círculo central, algunas figuras triangulares, circulares. Yo pienso en ellos un poco como arquetipos, como figuras arquetípicas que dialogan entre sí y que se vinculan a un plano genético. ¿En qué sentido? En que pues parecería que estamos presenciando una y otra vez la creación de un pequeño mundo. El círculo puede ser el sol, pero muchas veces también uno puede en otras obras pensar en el círculo como la luna o como el conjunto vacío, el cual se traza sobre la nada y el que emergen estas figuras. Pero acá sí siento que hay también elementos que lo vinculan más a su niñez. Esta se titula Danza Espacial y
Y pues quiero traerles estas citas de la entrevista que le hace Francisco Gil Tovar al artista sobre su niñez. Dice que él recuerda las avalanchas de peces que se presentaban en el río en orden de tamaño, que subían por el río en diversos tamaños, o los almendros vencidos en la noche por el peso de los pájaros multicolores que cuando se alumbraban con las linternas levantaban vuelo estruendosamente. O sea, todos esos elementos que más adelante ustedes van a encontrar que lo llamaron pues realismo mágico, como este vínculo con, como yo diría que con lo fantástico de la niñez se puede estar encontrando acá. También podría uno indagar si hay algún vínculo con lo esotérico y con estas figuras como eso, como arquetipos, figuras originarias que expresan esa voluntad de forma universal que estaba buscando Torres García. Claro, Tenemos más. y además también está, Martín, también está este otro, como todo este movimiento de artistas uruguayos, argentinos, está también Antonio Seguí, están también varios artistas ahí como, digamos, como tocando un tema, pues ya no como desde lo místico, desde lo indígena, sino de lo místico, desde la propia, está también Wilfredo Lam, ¿no? Pero él también ya con un enfoque también más desde lo afro. Pero entonces sí es muy interesante ver cómo, digamos, hay como una mirada hacia lo místico, que es algo que también va a hacer Antonio Gras, pero él sí lo vincula con lo hispanoamericano. Entonces es bastante chévere, ¿no? Bastante curioso y bastante importante. Digamos, cómo de la abstracción se pasa tal vez un poco a lo medio figurativo, porque yo veo aquí más o menos como un rostro y como algún rastro de estas figuras precolombinas, por ejemplo, ¿no? Que podemos ver aquí en esta parte inferior, ¿sí? Sí, exacto, sí, pero como lo señalaba, pues los textos de Torres García preguntaban si había una voluntad universal de producir formas que no fuera necesariamente la manera en que se dio en el arte europeo desde el Renacimiento, que era conquistar la apariencia de la realidad y de la naturaleza, ya fuera pues en marcos bíblicos, historias bíblicas o grandes escenas de la historia. Él lo que decía es que la voluntad de forma no tiene que ser necesariamente mimética, sino puede ser poética, digámoslo así. Y pues como usted señalaba, uno acá ve esos colores terrosos en contraste con otros más vibrantes, las figuras geométricas con reminiscencias como totémicas, pues en el caso de que vemos amplios perfiles lunares, círculos, semicírculos, triángulos de diversas formas, cintas, rombos, figuras como flotantes, y uno se pregunta si esa voluntad de forma de la que hablaba Torres García no se expresó en la obra de Riveros a través de una naturaleza más profunda y con un significado simbólico esotérico. A mí sí me llamaría mucho la atención indagar si hay elementos esotéricos de esos que había en la biblioteca de su padre en la obra del artista. Parecería un poco extraño si uno la compara con la racionalización aparente de las obras anteriores, pero no sabemos si usted, como usted señalaba, si en esta década hay una explosión de lo fantástico maravilloso en la obra de este artista de Ocaña, ¿no? Vemos más obras, porque tenemos más obras que tiene más o menos, esta por ejemplo el 97, es un paisaje que combina como los elementos anteriores, ¿no? El constructivismo europeo que vimos, las formas puras, con ese toque un poco como medio mitológico, simbólico, que nos lleva a pensar en los artistas que mencionaba ahorita Leonardo, en Wilfredo Lam, también recuerdo a Mata, a todos estos artistas que van a conquistar lo latinoamericano por vía un poco de eso, de la conquista de la imaginación arraigada a esa voluntad de forma. Tenemos más obras como para ir mirando y ya, pues porque esta, por ejemplo, que es Documento de la Violencia, está en el catálogo del Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Como decíamos con Leonardo en la conferencia pasada, nos gusta también decir dónde hay obras de los artistas, pues para cuando se puedan las visiten y las vean. Ya si van a Pamplona, esta obra en este momento está expuesta en el Museo de Arte Moderno Ramírez Villamizar. Y pues yo encontré que hubo una exposición en Norte de Santander, que fue en el 2008, que fue un homenaje. O sea, el museo propuso que los artistas hicieran homenajes a Ramírez Villamizar.
Riveros participó en el 2008, pero esta obra es del 90, es mucho anterior, es anterior a esta exposición. Ramírez Villamizar, uno de esos artistas a los cuales Rivero pues admiró mucho y manifestó de forma abierta que había sido una gran influencia en él. Ramírez Villamizar se caracterizó por tener una colección muy interesante de arte colombiano, sobre todo. Es interesante ver los artistas que estaban allí y pues acá vemos los mismos elementos formales, ¿no? El círculo, la semiluna, los triángulos, los rombos, y bajo como esas figuras totémicas, como esos pequeños hombrecillos eh, que se reducen a sus formas mínimas. Tenemos otra pintura, ¿no? Sí, tenemos ya otra que se relaciona mucho con esta anterior, que yo la llamaría como, es como, a mí me parece como un híbrido, igual que esta de la cual estábamos hablando, como un híbrido entre ese expresionismo abstracto y con el abstracto geométrico, ¿no? A mí, por ejemplo, esta obra del 90, yo creo que a mí no sé por qué, pero me recuerda a una de las obras de Alejandro Obregón, del artista colombiano de la década de los 40, 30, ¿no? Es muy similar como la paleta, el color, aquella obra que es como la de un cóndor, se me olvida el nombre ahora, pero sí está este tono de gris y este manejo de grises y estas manchas de rojo, tal vez haciendo referencia a la sangre, me recuerda mucho las obras de Alejandro Obregón y de esta parte de la historia del arte, ¿no? Y aquí encontramos pues lo mismo, aquí encontramos ya mezclamos el artista, pues la obra se llama Las praderas de la infancia, el artista mezcla aquí, a mi parecer, desde lo que puedo interpretar, mezcla aquí como una parte lírica, que puede ser como la parte de la luna, ¿no? Veo como una luna allí atrás o un sol, pero diría que es la luna por el fondo oscuro, pero es una obra que también acaba involucrando un poquito de expresionismo abstracto, un poquito de abstracto geométrico y un poquito de lo místico que dejó Torres García. Entonces, este encuentro, este sincretismo o este híbrido, bueno, el sincretismo es más, pero también podría ser un sincretismo cultural, este encuentro de tres cosas realizada en el 93, me parece a mí que puede resumir como varias de las etapas de Jorge Riveros, varias de las etapas por las cuales él atravesó y son etapas que ya entonces, digamos, pueden también tocar un poco lo figurativo, ¿no? Podemos ver aquí como una suerte de cuerpo humano, ¿no? Geométrico, alguien como parado, otras personas aquí como si esto fueran como las cabecitas de esas figuras. Tenemos como la idea de un obelisco o de un tótem o de como un elemento sagrado ahí en todo el centro del cuadro y pues atrás como el sol o la luna como rindiendo como estos tributos, ¿no? Y el fondo pues completamente ya a partir de manchas para construir como esta idea también del expresionismo geométrico. Entonces resulta bastante genial y interesante cómo el artista entonces consigue mezclar como varios de sus momentos como artista, como pintor, y al mismo tiempo como entonces en el mismo lienzo se encuentran como tantas corrientes, ¿no? Lo geométrico, lo expresionista abstracto y lo místico. Exacto, sí, es verdad, es verdad. Pero esta fue una etapa que de algún modo también cerró, si lo vemos en las siguientes diapositivas, que ya lo encontramos en el archivo que tenemos. Esto fue en la cuarta Feria de Artistas del Oriente Colombiano, fue organizada por la Fundación Septum Arte y Cultura. Vemos que acá pues ya las obras toman una vía abstracta distinta. Sí, que esta etapa sí en realidad no ha sido estudiada. Bueno, sobre Riveros, pues hay que llamar la atención cuando Plata Santa Cruz dice que va a hacer su tesis sobre él. Insiste es que es un artista que se ha estudiado muy poco. Señalaba, entre las cosas que señalaba es que en la Enciclopedia Salvat de Historia del Arte no aparece mencionado, aun cuando pues ella considera que es una artista que pues había mantenido vivo el legado de- del arte geométrico abstracto, pero estas etapas se conocen muy poco y acá vemos esto, más que para hablar de esta etapa, que en realidad yo tampoco la conozco, es para señalar que todavía quedan momentos por indagar. Acá vemos, como señalamos, un abstraccionismo que Víctor Guedes se refiere un poco como al decorativismo de las obras, insisto, no tomándolo de una forma peyorativa, sino más bien como aquello que nos acompaña
en nuestros espacios más íntimos. Pero bueno, pasemos y ahora vemos esto que digamos que ya es el momento en el que estamos nosotros. Bueno, sí, esto es un esbozo de 1973, pero tiene algo muy interesante, y es que es un proyecto para un mural que se realizó hasta hace poco, ¿no? Miremos cuándo se realizó, que El ahorita la siguiente mural, pues imagen. digamos, como habíamos visto ya anteriormente sobre las libretas y los bocetos del artista, pues son obras que se ejecutaron después. A mí este mural en lo particular, esto me parece a mí como una línea, una cinta precolombina, la verdad yo lo interpreté así, como esta línea, esta cinta, este decorado que a veces pues se ve también en algunos trajes étnicos, en algunos trajes regionales ya pues más tradicionales, ¿no? Pero entonces después se ejecuta el mural y ya pues para ir terminando y cerrando en la Fundación Pablo Achugarri, que en Miami, que es donde actualmente el artista está teniendo una exposición. Resulta muy interesante cómo se pasa entonces del boceto del boceto de mural, cómo entonces acaba apareciendo ya y ejecutándose, finalmente ejecutándose en el espacio. Tal vez aquí el fondo, digamos, nosotros podemos ver aquí en este mural que se trataba como de un tipo de cenefa digamos, en algún corredor, ¿no? Porque aquí vemos que es como un plano, que hay como unas puertas, como unas ventanas, posiblemente proyecto para un mural en una escuela de artes o en un espacio arquitectónico de interior o tal vez de exterior. Pero lo que yo interpreto aquí es como una suerte de cenefa, ¿no? Digamos, aquí donde está la puerta, se sube un poco más la imagen y otra vez baja el diseño, ¿no? El dibujo. Entonces, pues finalmente, pues no se ejecuta como en este espacio de una manera in situ, pero sí logra ejecutarse aquí en la fundación, en la fachada de la fundación, ¿no? Entonces aquí en esa parte donde iba la puerta, pues se le agrega una línea negra. Entonces es bastante chévere, digamos, cómo él puede mantener vivos esos proyectos y cómo como artistas también, ¿no? Los artistas que nos están escuchando ahora, cómo nosotros podemos también realizar nuestras obras, nuestros dibujos y todo en nuestra libretica de apuntes en el 2020 y ya después en el 2040, pues finalmente hacemos el mural, ¿no? Exacto, Leonardo. Y para señalar, pues, digamos que el artista ha tenido un renovado interés en esta última década, la que pasó y esta que está empezando. ¿Por qué razón? En el 2015 se hizo una exposición titulada Sueños pospuestos. Me gusta mucho el adjetivo pospuestos, porque precisamente implica esa producción diferida, aplazada. Esta exposición se llevó en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, con curaduría de Eduardo Serrano Rueda, y pues son obras, como usted señalaba, que estaban en las libretas de trabajo del artista, que fue las que trajo a Alemania. No trajo las pinturas ya realizadas, sino estas ideas, estos esbozos, y empezó a ejecutarlas desde la década más o menos del 2000 en adelante. Después hubo otra exposición, no retrospectiva, sino más bien centrada en esos trabajos que está realizando en el 2017 y 2018 en Nueva York, en una galería que es bastante conocida por trabajar con arte abstracto latinoamericano, León Tovar Galería, la Galería León Tovar. La exposición se tituló Jorge Riveros, Emotional Geometry, con textos y curadurías de Cecilia Fajardo Gil y Santiago Rueda Fajardo, y la que estamos viendo, ¿no? Es la que está en este momento. Pueden entrar a buscar la página, muy bonita la página y la exposición, que es la de la Fundación Pablo Achugarri. Es un artista y coleccionista uruguayo que nació en 1954, y esto me gusta mucho porque es un coleccionista que tiene muy claro, como artista y coleccionista tiene muy claro sus intereses. Él quiere tener una colección de arte geométrico, abstracción geométrica latinoamericana, y pues el apoyo que le da es a estos artistas. Pues acá vemos una de las salas, acá vemos plano general de una de las salas, y entre las obras que vemos está Armonía Nocturna, Alegría 2, Rectángulo Blanco, Evocación Constructiva, y de varios años. Hay obras que se esbozaron en el 69, en el 70, digamos que en esa época, 68, 69, 70, hasta el 74. Esta la encontró Leonardo y fue un grato descubrimiento para mí,
Fue un Sí, doodle. Cuéntenos sobre este doodle, Leonardo. pues ya para finalizar nuestro encuentro de hoy, ¿no? Y bueno, ahorita pues vendrán las preguntas. Me pareció chévere que pues Google o Google Colombia de alguna manera le ha rendido como tributo a ciertos artistas colombianos. Hemos visto a Guararango, a Alejandro Obregón, a Ramírez Villamizar también. Y también hubo un doodle en el 2014 de Google, donde Google recreó hizo este doodle para pues su buscador, donde me parece a mí que es muy coincidencial con el mural. O sea, tenemos el mural realizado, especialmente esta parte de acá, y tenemos entonces aquí este encuentro. Tenemos aquí estas figuras, por ejemplo, que las habíamos visto ya en esta obra, por ejemplo. Estas figuras que tenemos aquí de esta obra son las que aparecen aquí en el doodle. Entonces, pues parece muy chévere y también pues da cuenta de la importancia del artista o de la relevancia que tuvo para haber sido pues seleccionado por Google como este doodle que acompaña las búsquedas que hacemos pues día a día en el buscador, ¿no? Entonces, eso fue un homenaje que se le hizo, pues se habló un poco de la biografía de él y pues en el 2014, ¿no? Fue como ese momento para mostrarlo y pues lo importante y lo interesante es que pues sigue vigente la obra del artista y que además pues es muy flexible y permite como hacer estos acercamientos. Bueno, creo que aquí cerramos. Martín, ¿hay algo más que decir? No sé. Pues yo ya agoté mis notas y ya agoté mi capacidad interpretativa, pero no sé, sería bueno Creo entrar que si hay preguntas, creo que aquí ya entonces a voy a dejar de compartir. Listo. sí, comentarios, preguntas. Julián, por Comentarios, ahí lo pongo muy, preguntas. ya muy Bueno, dispuesto a hablar. bueno, perfecto. Muchas gracias, Martín y Leonardo, por este amplio panorama de estos dos artistas norte santanderianos. Creo que hay muchísimas cosas interesantes para comentar. Podríamos quedarnos un buen rato más, aunque ya el horario nos apremia. Eh, y creo que hay que resaltar la labor de ustedes dos, sistemática de esta investigación sobre los artistas de los dos Santanderes, de la cual pues tenemos varias conferencias ya en nuestro Facebook que invitamos al público a consultarlas para ir ampliando el trabajo que realizan nuestros dos conferencistas de hoy. Eh, yo resaltaría, bueno, haría un par de comentarios y algunas preguntas que tenemos. Los comentarios serían que me pareció muy interesante toda esta evolución precisamente de Riveros, de cómo comienza la pintura y bueno, y va transitando a unas formas un poco más geométricas. Y por parte de Beatriz Daza me pareció muy interesante las reflexiones que hicieron acerca de cómo esas bases de la formación decorativa o que artes decorativas que se consideraban en cierto momento sirvieron como base para otras formas de expresión y digamos que se transforma esas artes decorativas en otro tipo de arte, ya no es algo ornamental, sino como decía Martín, algo más emocional y que va expresando la cotidianidad y por supuesto la riqueza de la decoración y el acto de vivir. Esos eran un par de comentarios y pues preguntas tenemos dos un poco amplias, pero yo creo que reunirían otras más. Una sería, bueno, que realizó alguien desde Barranquilla, pero acerca de la obra de Beatriz Daza, en comparativo con otras artistas del momento, tal vez eh, como Cecilia Porras, por ejemplo, cómo compararían con el arte que se está haciendo por parte de otras mujeres. Y yo creo que la pregunta también podría ser eh, en el caso de Riveros. La otra de una vez, si quieres, por si las pueden comentar. Y la otra pregunta iría más en vía de contexto histórico, o bueno, cómo relacionamos algunos elementos, algunas expresiones en las obras de estos dos artistas con su momento histórico. En el caso de Daza, pues con el momento que viven los derechos de las mujeres en los años 50, y en el caso de Riveros, pues la violencia y con su momento europeo en el marco de la Guerra Fría. Entonces, estas serían las dos inquietudes para cerrar nuestra tarde de hoy.
Bueno, nos mandaron a la sociocrítica de la historia social del arte, que precisamente, bueno, la insistencia era presentar a los artistas sobre vínculos con otras artistas mujeres. Yo señalaría, no sé si sobre Cecilia Porras, pues digamos que tendríamos que empezar a mirar con calma, pero lo que sí, por ejemplo, Judith Márquez, como le señalábamos ahorita, y otras artistas que estudiaron digamos que en esas carreras femeninas, lo que insistían mucho era que sí era muy marcada la distinción entre labores masculinas y femeninas, que a uno ahorita le sorprende. O sea, a mí ahorita me sorprende pensar en que se dijera que una carrera como enfermería era una carrera femenina, cuando yo lo que pienso de todas maneras es que pues eso no tiene género, cuidar a otros seres humanos no tiene género. Yo lo que sí veo es que Beatriz Daza, al haber estudiado esta carrera, por ejemplo en la Javeriana, pero haber optado por salir y empezar a tratar de buscar una serie de objetos estéticamente autónomos, fue un intento de, como de abrirse paso en el arte masculino de la época, pero subvertirlo desde adentro cuando viene lo decorativo. Con Cecilia Porra yo recuerdo muchos esos trabajos donde hay mujeres que llevan, por ejemplo, objetos en su cabeza y que se vincula con el trópico y el color. Yo siento que lo decorativo va a ser un término que va a subvertir precisamente ese carácter a veces frío, masculino, distante, racional, y que va a ser muy relevante en la década de los 80. Ya hacer arte decorativo en los 80 era una forma, digamos, como de transvertir el arte masculino. Yo siento que ese vínculo se puede establecer, pero pues sería arriesgado hacerlo, pues obviamente tendríamos que mirarlo. Sobre, eso lo podría decir sobre Rivero. Lo que pues yo podría señalar es que la primera época no la conocemos, o sea, esa que va desde los 60, 65, que es cuando él empieza a exponer, eso está completamente por explorar. En Alemania también hay un gran vacío y es que parece que lo que hizo fue vincularse con estos movimientos abstractos de un lenguaje occidental universal, como vimos con el constructivismo, pero yo sí siento que de los 80 hay que indicar es más bien como que ese retorno a la infancia no es como ingenuo, ¿no? O ese intento de buscar lo simbólico. Yo a veces siento que el arte de los 80 tuvo que replegarse en las fantasías individuales, en las mitologías personales, para alejarse un poco del trauma que causó la década de los 70, el Estatuto de Seguridad y la represión de la izquierda y del arte comprometido. Es muy curioso que uno cuando ve que sale el Estatuto de Seguridad y, por ejemplo, empiezan a perseguir artistas, incluyendo a Felisa Burstyn, una gran amiga de Beatriz Daza, o al menos muy cercana, a Sonia Gutiérrez, como que esa herida no cicatriza tan fácil y muchos artistas optan es por refugiarse en lo íntimo, en lo personal, llámese la sexualidad, la religión, como en este caso Riveros, tal vez su infancia, y yo insisto, lo esotérico, que sí sería algo por indagar, de tal modo que como que es una forma de, yo no sé si es de evasión o de sobrevivir en medio de la represión que bañaría en sangre a toda Latinoamérica, ¿no? Es que es algo, o sea, la represión de la izquierda en los 70 es algo que marca, pues para mí, el arte de Riveros. De Daza, pues no sabemos porque Daza, insistimos, la producción fue muy corta, ¿no? Murió muy joven y mucho tiempo lo pasó también estudiando en el exterior. Leonardo, no sé qué podrían como señalar, qué le gustaría comentar. Pues lo que pasa es que a mí sí hay algo que siempre me ha llamado la atención en la historia del arte colombiano de esa década, y es que, digamos, en su gran mayoría las mujeres se dedicaron optaron por una producción muy figurativa, muy del cuerpo humano, muy de la representación de la figura humana. Digamos, en el caso aquí de Esperanza Barroso, que ya pues hemos hablado de esa artista, pues digamos que ella, pues la diferencia era que pues, ella sí, digamos, pintaba o retrataba a esos hombres con un sentido pues erótico, ¿no? Un poco de la masculinidad. Pero sí llama la atención, digamos, porque algunas artistas entonces se fueron por lo abstracto y no por lo figurativo, y es bastante interesante, pues, verlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, de qué tanto las artistas mujeres, y además, pues, hay investigadoras como Patricia Mayayo o Estrella de Diego, que son investigadoras
españolas señalan mucho, ¿no? Cómo es el arte de las mujeres y cómo es el arte de los hombres, pero creo que tiene que más ver es también con la misma formación que hayan recibido, con lo mismo que ellas pues quieran explorar. La cuestión del cuerpo va a ser para las mujeres algo más, digamos, recurrente en el sentido pues que se trata de hablar de sí, ¿no? De sus experiencias, de su cuerpo, de ellas como mujeres, pero también tenemos el caso como por ejemplo de Beatriz Daza, de Felisa Burstyn, que van a hacer un arte más geométrico o un arte, pues, digamos, más orientado hacia manifestaciones que no es que nieguen el cuerpo, pero de todas maneras no lo hacen de una manera como tan figurativa o un interés sobre su cuerpo como mujeres. Creo que eso sería lo que podría yo aportar en ese sentido, ¿no? Y bueno, y respecto a la otra pregunta, aprovecho para responderla sobre el contexto. ¿Qué tanto influye el contexto en la creación artística? Pues yo creo que influye mucho, influye demasiado, yo diría que influye totalmente. Digamos que la única diferencia que nosotros tenemos con otros países de América Latina es que aquí no pasamos por un proceso de dictadura, digamos así, de una larga duración, como ya lo habíamos mencionado. Entonces, digamos, los países como Argentina, como Brasil, que sí pasaron por ese momento, pues hicieron un arte abstracto, un arte geométrico, el arte concreto brasilero, sí, que poco se relaciona con una denuncia política. Ahora, aquí entonces digamos que como no estábamos tan sometidos, digamos, oficialmente a un régimen o algo así, pues digamos que el Salón Nacional de Artistas de alguna manera tenía como esa abertura, ¿no? Creo que hubo algunas obras censuradas, no recuerdo, Martín, de artistas en el Salón Nacional de Artistas, porque pues unos eran los curadores y otros eran los que organizaban, que era el Estado. Pero aquí digamos que sí se dieron esos espacios para que artistas pudieran, digamos, responder a ese contexto político. Entonces, sí es muy interesante leer la historia del arte colombiano a la par de la historia del arte, a la par de la historia colombiana, ¿sí? Porque vamos a encontrar esas relaciones, pero tal vez no desde una historia oficialista, sino más bien desde los recortes de prensa, desde testimonios, desde otro tipo de información. Beatriz González es como el mejor ejemplo. Beatriz González se apropia de escenas de lo que, las imágenes que encuentra a diario en el periódico, y eso es responder a su contexto, eso es responder a esa realidad que le rodea. Ya pues cada artista lo va interpretando de cierta manera. Artistas santanderianos hablaron mucho en Magdalena Medio, de la problemática por Barranca Bermeja, por ejemplo. Entonces sí hay relaciones, hay otros que tal vez no, pero al fin y al cabo acaban vinculándose, como el caso de Gustavo Sorzano, que era un artista que había estudiado música, luego arquitectura en Cornell en Estados Unidos, viene y viaja, es como el primer artista conceptual que tiene Colombia, pero pues digamos él responde al contexto de la dinámica del arte, no al contexto de la dinámica política y de la violencia en el país. Correcto, sí, precisamente creo que esa apelación a leer la historia del país a la par de la historia del arte puede ser un ejemplo, precisamente Beatriz González con su historia de la caricatura en Colombia. Y bueno, con esto cerramos. Martín y Leonardo, muchísimas gracias por continuar con este proyecto y por permitirnos escuchar todos estos avances y a quienes presenciaron esta conferencia y a quienes nos verán ya grabada. Muchísimas gracias y muy buena noche. Bueno, ay, pero Gracias, chao, Juan no alcanzó chao. a hablar. Bueno, entonces quedamos así. Quedamos ahí pendientes. Muchas gracias. Gracias a todos por estar.